iniciamos, ¿no? ¿Te parece bien? Sí, profesor, ya que se vayan integrando. Ok, me parece perfecto. Entonces, pues empezaríamos con tu participación con respecto a reingeniería, ¿no? En este sentido de la educación. En la participación como la tengas, vamos a hablar de lo que es ingeniería primeramente y después vamos a hablar de lo que es reingeniería y cómo lo vamos a enfocar a esta parte educativa. Entonces, adelante. Adelante con tu Sí, participación. bueno, pues es la reingeniería educativa. Ujú. Este, pues es es como los paradigmas que hemos estado viniendo, que van abandonando los procedimientos Ok. ya establecidos desde hace mucho tiempo para hacer unos nuevos, Ujú. mejorando los resultados. O si no funciona el método que se está utilizando en la educación, este, buscar nuevos para que den mejores resultados. Igual la reingeniería educativa nos decía ahí que también es una llamada elaboración del metacurrículo, Ujú. igual escuelas inteligente o ya la reingeniería educativa, Ok. disponiendo de una variedad de medios y procedimientos, entendiendo que no solo existe un solo método, sino muchísimos, lo cual debemos pues de buscar, Ujú. ofreciendo, así como ya lo mencionaba, métodos, técnicas y procedimientos para que el alumno desarrolle diversas habilidades, permitiendo igual de una manera que el docente pueda enseñar lo que él quiera enseñar, pero involucrándose con lo que se le está dando desde la institución. No solamente puede llegar a enseñar algo que él quiera, sino que esté involucrado con el temario o la información que se le esté dando. Ok. Y nada más. Ok. Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente me agrada esta parte que comentas con respecto a de ir cambiando estos paradigmas. Es decir, haces una muy buena comparación en este sentido de que efectivamente nosotros como docentes siempre estamos, digamos, de alguna manera vinculados a paradigmas, ya sean viejos paradigmas o nuevos paradigmas. Y en ese sentido, la reingeniería, pues precisamente lo que me va a ayudar a hacer es, bueno, en este sentido que lo miras, quitar esos paradigmas, ¿no? Y buscar nuevas formas, nuevas reflexiones, nuevas estrategias que me permitan entonces buscar un estado de aprendizaje mucho más acercado a el nuevo, digamos, a este nuevo mundo que estamos viviendo, sobre todo en este sentido de, pues de la nueva normalidad, ¿no? Que ahí cabría mencionar si anteriormente estábamos en una normalidad o éramos anormales o qué significa realmente la normalidad, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, esas son otras preguntas. En este sentido, lo que nosotros necesitamos saber es precisamente cómo es que vamos a utilizar estos espacios pedagógicos, estos espacios educativos para, de alguna manera, resolver los retos educativos de nuestro tiempo. Y para eso vamos a resolver primero qué cosa es la ingeniería, ¿no? Lo voy a leer textualmente, ¿no? Lo voy a leer textualmente para que te llevemos una idea de lo que efectivamente es la ingeniería, qué significa la ingeniería. Y dice que la ingeniería es arte y técnica de aplicar los conocimientos científicos a la invención, diseño, perfeccionamiento y manejo de nuevos procedimientos dentro de la industria y otros campos de aplicación científico. Y en ese sentido, nosotros también podríamos hacer ingeniería en la educación, es decir,
La educación tendría que ser también, en este sentido de ingeniería, el arte y técnica de aplicar estos conocimientos científicos, en este sentido, todo lo que ya hemos aprendido con respecto a lo que la educación se refiere, y en este sentido también de diseñar o perfeccionar estos procedimientos dentro de la educación, ¿no? Aplicando esta, digamos, esta ciencia educativa, pero también ayudándonos de la aplicación de de otras ciencias, ¿no? Y en ese sentido, nosotros como pedagogos podríamos precisamente utilizar esta definición de ingeniería como estas personas o estos profesores que toman a la educación como un arte, ¿no? Como una técnica, una aplicación de metodologías, estrategias, etcétera, para alcanzar precisamente el final último de la educación, que es el aprendizaje significativo o una educación de calidad, ¿no? Um, en consecuencia, ¿qué es la reingeniería? Lo único que incrementa es reingeniar, ¿no? En ese sentido, la reingeniería es la revisión, es el rediseño de procesos para alcanzar mejoras, ¿no? Con respecto a los procesos que se han propuesto, ¿no? En ese sentido, la reingeniería va a ser el replanteamiento de todos los procesos dentro de las empresas, ¿no? Para alcanzar mejoras en el rendimiento de todos los aspectos con respecto a los flujos de trabajo y productividad dentro de una organización. Entonces, dentro de la reingeniería sería precisamente todos aquellos trabajos, aquellas, digamos, puesta en marcha que ya estamos revisando, ¿no? Y que eventualmente necesitamos darle una nueva, digamos, una nueva visión o buscar nuevas maneras para que de ese modo alcancemos un conocimiento, un aprendizaje superior. Y en ese sentido, la reingeniería, ¿no? Vamos a trabajarlo ahora desde lo educativo. En este sentido, es cierto que tenemos retos y problemas dentro de esta actualidad en la educación, ¿no? Es decir, muchos de nosotros nos vamos a desalentar en el sentido de que quizás cuando estemos ya de manera presencial haciendo prácticas o trabajando en nuestra praxis educativa, em, em, nos desanimemos en el sentido de que nosotros vamos quizás por el conocimiento, por el aprendizaje significativo, por esta educación de calidad que implica entonces en ese sentido que el alumno sea capaz o que el alumno o la alumna sea competente en ciertas áreas de la vida educativa, es decir, que pueda razonar, que pueda ser consciente, que pueda argumentar, que pueda eh, proponer, que pueda participar, ¿no? En ciertas actividades cotidianas de la vida estudiantil y de la vida futura, ¿no? Y de repente nos encontramos con estas ideas todavía, digamos, pasadas, donde lo importante es precisamente una calificación y no tanto el conocimiento. Y en ese sentido, quizás también nos encontramos a nuestros alumnos que son apáticos o que no quieren participar en esta parte pues del aprendizaje.
¿no? Y en consecuencia, pues tengamos algún desaliento o nos demos cuenta que el alumno es excesivamente dependiente del profesor, ¿no? No tiene creatividad o le falta la creatividad, no es crítico, no tiene actitudes críticas, ¿no? Le cuesta aprender tal o cual concepto, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, nos vamos dando cuenta que precisamente pues no estamos en este proceso de desarrollarnos, sino más bien en este proceso de subdesarrollo. En vez de que aprendamos más, bueno, somos más dependientes de cosas, como por ejemplo, quizás no podemos hacer una cuenta si no es por medio del celular, ¿no? Entonces nos estamos haciendo dependientes de ese celular. Y en ese sentido, quizás pueda haber un decaimiento, puede haber una desilusión. Sin embargo, como docentes debemos de reingeniar esas maneras de trabajar. Estos problemas no solamente afectan a nuestro país, sino que afectan a varios países, sobre todo los países latinoamericanos, ¿no? Y en ese sentido necesitamos buscar precisamente estas formas de reingeniar o hacer una reingeniería a la educación de acuerdo a nuestras prácticas. Eh, Puede ser también que como docentes estemos trabajando con prácticas inadecuadas o que trabajáramos anteriormente con estas prácticas inadecuadas, ¿no? Es decir, en este sentido de trabajar más por la burocracia que por realmente el sentido de aprendizaje de los jóvenes. Es decir, en este sentido de una planeación deficiente o en este sentido de simular que hacemos nuestra planeación para quedar bien con, digamos, el director, el supervisor, etcétera, ¿no? Y en realidad no tomamos en cuenta las necesidades eh, de nuestros alumnos, ¿no? Que son finalmente los que reciben el aprendizaje. En ese sentido, uno de los retos importantes para hacer esta reingeniería educativa precisamente es la elaboración de este metacurrículum. Pero, ¿qué significa este metacurrículum? ¿Qué es precisamente lo que quiere decir en ese aspecto? ¿No? Pues el metacurrículum no es otra cosa más que el trabajar, digamos, o el buscar otras aportaciones, quizás de leer nuevos autores, leer nuevas fuentes bibliográficas, buscar nuevos espacios cognitivos donde podamos precisamente obtener más ideas. Por lo general, anteriormente lo que hacíamos es que salíamos de la licenciatura y entrábamos a trabajar, ¿no? Actualmente lo que se hace es que después de la licenciatura muchos de nosotros o muchas de nosotras estudiamos digamos, un curso extra o otra, digamos, nos profesionalizamos más, es decir, estudiamos una maestría, ¿no? Que tenga que ver precisamente con la educación y eso nos da más herramientas para hacer un currículum más grande con respecto al conocimiento. Y en ese sentido podríamos trabajar con respecto a esta escuela inteligente y con respecto a esta reingeniería educativa, ¿no? Es decir, en ese sentido, no todo lo que tenemos dentro de nuestro bagaje profesional es lo que solamente vamos a buscar, sino necesitamos utilizar diferentes métodos, ¿no? Para poder trabajar dentro de los espacios educativos. En ese sentido, esto se le llama libertad de cátedra y en esa libertad de cátedra debemos de saber nosotros y nosotras que precisamente
Ya se me fue el internet. Dame un segundito. Bueno, creo que se me fue por un ratito el internet, pero lo que decía es que en esa libertad de cátedra, em, nosotros precisamente nos damos cuenta que no solamente debemos de aplicar un método específico para, pues, intentar que los estudiantes estén precisamente em, digamos, atentos o motivados en este sentido de el aprendizaje, ¿no? Necesitamos entonces como docentes tener, además de, pues, sí, es cierto, esta libertad de cátedra, pero necesitamos tener esta orientación pedagógica o didáctica que permita precisamente motivar a los estudiantes o a las estudiantes en este sentido de la educación, ¿no? Y en ese sentido, necesitamos tener una variedad de medios, una variedad de procedimientos pedagógicos o metodologías o lo que por lo general llamamos instrumentos pedagógicos. Hemos visto varios en estos espacios educativos que hemos compartido, ¿no? Desde el punto de vista, desde el diseño instruccional o desde el punto de vista desde la planeación estratégica, es decir, justo veíamos estas formas de evaluación, ¿no? Como son la lista de cotejo o esta lista de observación o este método de observación, ¿no? O podríamos haber visto en este otro sentido de evaluación la autoevaluación o los agentes, para ya no mencionarlos, todos los agentes de evaluación que nos permite precisamente este este bagaje pedagógico. Pero además también necesitamos tener estrategias que nos permitan alcanzar al alumno o a la alumna, ¿no? En este sentido, no solo de tener un método educativo válido, sino varios o digamos, varias opciones de métodos didácticos en este sentido de alcanzar el, eh, el progreso, ¿no? Es decir, buscar estos objetivos, estos métodos que nos permitan alcanzar digamos, buscar estas estrategias, estos métodos que nos permitan alcanzar precisamente esos objetivos dentro de nuestras planeaciones y que podamos precisamente buscar la creatividad o desarrollarla al máximo, ¿no? Para convertirme yo, además de un profesor, en un diseñador de estrategias. En ese sentido, la reingeniería y el diseño. Es decir, por ejemplo, si yo deseo que mis estudiantes o los estudiantes a mi cargo se integren también en un proceso de lectura, pues bueno, no basta con mostrarles datos estadísticos o no basta con mostrarles qué tan bueno es leer, sino además buscar estas estrategias, ¿no? Como hacer un curso o hacer un círculo de lectura, por ejemplo, dentro de los espacios educativos, ¿no? Que me permita precisamente um, tener ese acercamiento con la lectura, ¿no? Además de eso, faltaría hacer este diseño, esta reingeniería, ¿no? Con respecto al proceso de círculo de lectura. Es decir, hay demasiados círculos de lectura, pero ¿cómo voy a proponer yo que esa lectura llegue precisamente a, pues a oídos de todos y a que les guste a todos, ¿no? Es decir, bueno, diseñar, por ejemplo, en mi caso,
En este proceso de lectura hice un diseño con respecto a qué libros íbamos a leer, ¿no? Y cómo íbamos a hacer esta lectura o de qué manera íbamos a hacer esta retroalimentación. En ese sentido, se les proponía a los jóvenes del bachillerato que pudiéramos comprar ciertos libros que fueran, digamos, no tan difíciles de leer, ¿no? Y que fueran de manera física, ¿no? Para que nosotros pudiéramos hacer estos círculos de lectura dentro de lo educativo, ¿no? En ese sentido, parte del diseño era ir a comprar estos libros. Y entonces para eso hay que buscar digamos, una estrategia. Entonces se propone ir a comprar los libros a esta editorial, que es la editorial mexicana, ¿no? Que es el Fondo de Cultura Económica, y comprar precisamente 200 pesos de libros. Los libros son en este sentido de vientos del pueblo, digamos, así es como los nombraron, y eran pequeños libritos de 10, 12, 15, 20, 50, 60 hojas que traían una o varias historias dentro de los libritos y que permitían precisamente poder ser, digamos, este inicio para poder empezar a leer. Pero bueno, esa era la primera parte del diseño, ¿no? Y en ese sentido, bueno, ¿cómo vamos a trabajar en la lectura? Se puede pedir que los muchachos lean o en este sentido empezamos a leer desde casa y después en el salón de clases se daba un espacio de tiempo para que comentáramos estos libros. ¿Qué les pareció interesante? ¿Cómo es que se referían a estos libritos dentro de el contenido? Si se identificaban o no se identificaban con, con los libros, ¿no? Con los libros. Es decir, estaba ahí ese proceso, pero también en ese sentido del diseño, cuando no teníamos clase, también a mí me veían leyendo algunos otros libros dentro de los espacios de receso. Y en ese sentido, la reingeniería con respecto a la lectura, ¿no? Es cierto, se buscan nuevos procesos. Por ejemplo, en este sentido también de la lectura, proponer que los alumnos o las alumnas, además de comentar, hicieran quizás un dibujo o hicieran algo representativo con respecto a la misma lectura. Otra parte del diseño era que, bueno, el profesor o la profesora en curso era precisamente que leyera en clase y que los alumnos tomaran alguna anotación o que hicieran algún dibujo con respecto a lo que se estaba leyendo, ¿no? También parte del diseño era precisamente que los alumnos o las alumnas pudieran en ese sentido leer, ¿no? Leer a sus compañeros parte de lo que a ellos les interesó o algo que ellas quisieran leer o ellos quisieran leer, ¿no? Para entonces involucrarnos todos en la lectura. En ese sentido, este ejemplo, digamos, de intentar jalar a los jóvenes o de involucrar a los jóvenes en este proceso de entrar en la lectura, ¿no? Es decir, conseguir libros pequeños que sean actuales, digamos, para ellos o desde su, desde la, digamos, buscar estos libros que les sean, digamos, amenos para ellos, que les interesen. Y en ese sentido se hace un proceso de reingeniería con respecto a la lectura.
¿no? Es cierto que ya existen círculos de lectura, pero se intentan buscar nuevas formas. Claro que esto se llevó a cabo en este sentido presencial de las clases. Bueno, y en ese sentido la reingeniería y el diseño van a ser precisamente aquellos, aquellos diseños que no van a ser otra cosa más que las experiencias de aprendizaje tratadas en este sentido de manera sistémica. Por eso es que comentaba esta charla de mi experiencia con respecto a la lectura, ¿no? Y en ese sentido se sistematiza, se hace un diseño, ¿no? Donde exploramos precisamente esta actividad mental del alumno de acuerdo a estos parámetros de eficiencia, de oportunidad, de complejidad cognitiva, del contexto y de motivación. En ese sentido, este ejercicio de lectura se trató precisamente de buscar estos libros que permitieran al alumno, a la alumna, darles la oportunidad de, pues precisamente, de integrarse en este mundo de la lectura, ¿no? También es importante saber que la reingeniería no va a modificar nada, ¿no? Es decir, no va a hacer una remodificación de todo, sino lo que va a intentar es hacer precisamente ese redescubrimiento de lo que ya está, ¿no? De lo que ya se implementa. Es decir, como si nosotros hiciéramos una innovación con respecto a algo que ya está. En ese sentido, es parte fundamental del docente fungir como este diseñador, ¿no? En este sentido de este trabajo interdisciplinario de la educación con respecto a la comunicación, la administración, ¿no? La psicología cognitiva de los alumnos que precisamente propone este diseño del proceso de integración gradual con respecto a los trabajos o a las iniciativas que se están teniendo dentro de esta aula, ¿no? Es decir, quizás nuestros jóvenes, nuestras señoritas, no son muy participativos, no son muy, no hablan, o sea, sí hablan, pero en este sentido de hablar con sus compañeras y compañeros, pero en la manera de participar no participan mucho, ¿no? Y entonces esta quizás sea una parte de intentar esta participación con los y las docentes, ¿no? Y dentro de las clases de los y las docentes, ¿no? Es decir, de que se vuelvan más, digamos, antagónicos en ese aspecto de la participación, ¿no? Que levanten la mano y que empiecen a participar o que precisamente hablen de cosas diferentes del libro, ¿no? O de los libros que están leyendo. Porque esa fue una de las otras actividades que los libros, aunque eran iguales, no se les obligaba a leer un libro en específico, sino que ellas podían leer el libro que más les gustara con respecto a los 12 o 15 libros que se les habían traído, ¿no? Y en ese sentido, bueno, esta parte de la reingeniería. No sé si hasta ahí tengas alguna pregunta, algo que comentar. Pues no, solamente que me imagino que es por eso se van haciendo las reformas educativas, ¿no? Preguntando, bueno, para ver si realmente se está cumpliendo lo que dicen y si no, pues para cambiar el proceso, ¿no? Que pues ahora sí garanticen pues una mejor calidad de la escuela. Ok, sí, Tiene que ver igual con eso, ¿no? ok. Fíjate que no lo había yo visto en ese sentido, pero sí tiene algo de razón en esta parte de hacer estos cambios. Bueno, en este sentido precisamente de ir mejorando esta calidad de la educación, entonces podríamos tomarlo también en ese sentido de
la reingeniería educativa a nivel macro. En este aspecto que estamos viendo es más a nivel micro, que tanto con lo que tenemos, con estas reformas educativas, nosotros podemos buscar una mejora continua en la educación. Sin embargo, es cierto que desde la administración educativa sí que tienen que estar innovando y sí que tienen que estar buscando nuevas estrategias, nuevas formas, nuevas maneras de implementar la educación. En ese sentido, bueno, hay tanto en lo macro como en lo micro, debe de haber esta revisión, ¿no? Este rediseño de los procesos educativos, pues precisamente para alcanzar mejoras, ¿no? En este sentido educativo, ¿no? Y en ese sentido, buscar estas medidas o estos pensamientos críticos, conscientes, propositivos para alcanzar un mejor rendimiento en este sentido de la educación, ¿no? Y en ese sentido, la reingeniería educativa tiene el propósito precisamente de buscar nuevos procesos educativos, ¿no? No de eficientar los anteriores, sino de buscar nuevos procesos educativos que, que me permita precisamente tener digamos, que me permite tener otros resultados con respecto a esta. Entonces, en ese sentido, como para ir cerrando un poquito el tema de reingeniería educativa, ¿no? La reingeniería educativa es precisamente aquella que me va a permitir a mí como docente obtener estos métodos, estas técnicas, estos procedimientos, ¿no? Para que el alumno desarrolle sus habilidades en este sentido del pensamiento, ¿no? Que le permita ser crítico, creativo, propositivo, consciente, actor de su propio aprendizaje, es decir, constructor de su propio aprendizaje, ¿no? En este sentido, que tenga el conocimiento para poder aprender, es decir, aprender a aprender. ¿Cómo genero mis propios aprendizajes? ¿No? Y en ese sentido, proponer, gracias a esta parte, el que él pueda clasificar, indagar, inferir, inventar, tomar decisiones, ¿no? Tomar actitudes frente a lo que aprende y frente a su realidad social. Es por eso que siempre, en este sentido, siempre se ha comentado, o al menos yo he comentado, que el profesor no viene a enseñar nada, lo que viene es a compartir. Y en ese compartir se encuentran los métodos, las estrategias, las metodologías, ¿no? Para que el otro o la otra pueda ocupar esa información y hacerse independiente del profesor, ¿no? Y en ese sentido, el profesor también comparte esta didáctica cognoscitiva, ¿no? Digamos, en este sentido de libertad, ¿no? Para, digamos, compartir el conocimiento, pero en esta libertad de que el otro o la otra aprenda lo que quiere aprender con respecto a ese conocimiento, ¿no? Y que permita precisamente no privar la inteligencia humana, sino permita darle esta libertad, ¿no? En este sentido de que pueda dirigir el aprendizaje propio, de construir de que pueda construir el aprendizaje propio, ¿no? Entonces, en ese sentido, la reingeniería le permite al profesor o al maestro ofrecer las herramientas para que se adquiera un nuevo papel en este sentido de diseñador como parte fundamental de compartir el conocimiento, ¿no? Y facilitador del aprendizaje, ¿no? Es decir, el que facilita el aprendizaje a los estudiantes o a las estudiantes. En ese sentido de
no de ser el que impone el conocimiento, sino el que facilita, el que acompaña, ¿no? Y en ese aspecto nos permite a nosotros también seguir buscando estas herramientas o estos espacios educativos donde podemos compartir de manera más libre el conocimiento. En ese sentido, lo cognoscitivo. Es decir, nosotros como docentes en este aspecto de hacer reingeniería de la educación, lo que vamos a buscar es precisamente aquellos métodos, estrategias didácticas que nos permitan compartir eh, el conocimiento con los otros y con las otras, ¿no? En este sentido de analizar estas necesidades de enseñanza, aprendizaje, ¿no? Que se requiere cubrir en cierta materia o en cierto contexto, ¿no? Y que permite además reconocer cuáles son las virtudes de los que estamos dentro de ese contexto, ¿no? Es decir, nosotros vamos a ir adecuándonos y hacer estrategias, metodologías que nos permitan precisamente alcanzar un conocimiento significativo. Bueno, como para ir concluyendo, en la reingeniería educativa nosotros debemos de tener precisamente ese arte educativo, ¿no? Esa técnica educativa que nos va a permitir precisamente compartir con los otros nuevas formas, nuevos métodos, nuevas estrategias de aprendizaje o buscar precisamente pues nada, esa manera de compartir de una manera más eficiente el aprendizaje ante nuestros estudiantes, de buscar las formas, de buscar las estrategias. Por ejemplo, para poner un ejemplo práctico, sería, digamos, estamos utilizando, estamos enseñando algo, em, o estamos compartiendo algún conocimiento con respecto a un tema específico, ¿no? Por ejemplo, en matemáticas, que es más difícil, ¿no? Estamos enseñando trigonometría, ¿no? Estamos enseñando quizás eh, esta materia bueno, se me fue el nombrecito, pero donde vemos de hipotenusa, eh, el teorema de Pitágoras, ya me acordé. ¿Sale? Estamos enseñando el teorema de Pitágoras y entonces enseñamos que de manera gráfica nos paramos al pizarrón y entonces hacemos un triángulo, rectángulo, ¿no? Y ponemos que nuestro cateto opuesto vale tanto y nuestro cateto adyacente vale otra porción y necesitamos sacar la hipotenusa. Y entonces ponemos pues esta fórmula, ¿no? Que la hipotenusa va a ser igual, o la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma del cateto opuesto más el cateto adyacente. Estas de igual al cuadrado, pero al momento de pasar el cuadrado hacia el otro lado, entonces se le saca raíz cuadrada a las hipotenusas a los catetos para que me dé la hipotenusa, ¿no? Y hacemos un ejemplo, digamos, práctico. Ponemos ahí cantidades y sacamos el resultado de la hipotenusa, ¿no? Y quizás alguien sí lo entendió, ¿no? Y quizás alguien sí lo entendió, ¿no? Y quizás otros más no. Entonces, en ese proceso de hacer reingeniería, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues entonces quizás lo que podríamos hacer es dar el ejemplo de manera más práctica aún, ¿no? Se les pediría que trajeran un flexómetro o una cinta métrica y vamos a saber entonces cuál es la distancia de digamos, de el escritorio hacia, no sé, del mismo escritorio tomamos 1 metro,
¿no? Y el escritorio tiene quizás 60 centímetros o 70 centímetros de alto. Y entonces de ahí, de ese punto, del punto final del escritorio, en la altura, hasta el punto donde está, donde termina el metro, vamos a extender nuestro flexómetro, ¿no? O vamos a extender nuestra cinta métrica para ver cuánto me da específicamente de manera física, cuánto me da específicamente en números, ¿no? Y entonces quizás nos va a dar una cierta cantidad y entonces lo único que nosotros tendríamos que hacer es precisamente sumar estas dos cantidades abajo para corroborar que efectivamente lo que me dio en esta hipotenusa o en esta línea de los 60 centímetros de altura o 70 centímetros de altura y de largo 1 metro, para verificar que efectivamente bueno, es la respuesta correcta. Y ahí estamos buscando precisamente una forma diferente de enseñar esta, esta materia, ¿no? En este sentido. Y entonces estamos buscando que este aprendizaje quede realmente significativo, ¿no? En ese sentido de la reingeniería, nosotros tenemos las posibilidades de buscar todos los métodos o todas las estrategias que nos permita precisamente este acceso o alcance a una educación significativa. Bien, no sé si tengas algo que comentar, compañera. No, profesor. Bueno, yo creo que le vamos a dejar ahí. Ya no se conectaron tus compañeros, no sé cuál fue el problema. Quizás tienen algunos problemas de conectividad o de tiempos. Espero que puedan ver la clase. Y bueno, lo único que quedaría de tarea ya para finalizar es precisamente, bueno, nuestra última sesión, que sería un audio reflexión o un audio conclusión, como lo quieras llamar, de lo que hemos aprendido en este proceso de administración educativa, ¿no? En este sentido de la materia. ¿Qué es lo que a mí se me ha quedado? ¿Qué es lo que yo he comprendido con respecto a lo que significa la administración educativa? No sé si me explico. Sí, me parece que sí. Ok, bueno, pues entonces eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase y por esta le vamos a dejar aquí. Nos vemos en la siguiente clase. Así que, pues bueno, que tengas una excelente tarde, buen fin de semana y nos saludamos la otra semanita. Gracias, igual lindo fin de semana. Gracias, hasta luego, nos vemos.